Pero vamos a meternos en el tema y tratar de desarrollar un poquito acerca de esto, porque el título de hoy tiene que ver con edificar bajo el diseño de la cruz. Diga, edificar bajo el diseño de la cruz. Y estamos en un año de reforma constante, permanente. Un año donde la gloria de Dios va en aumento, donde la gracia y el favor de Dios se manifiestan en medio de nosotros y en nosotros. Es interesante profundizar y avanzar y crecer en esa gracia maravillosa y entender que la reforma se expresa a partir de Cristo y luego aparecen en la historia distintos personajes que incursionaron y hablaron y promocionaron la reforma porque era necesaria. La iglesia sufrió alteraciones, modificaciones a lo largo de la historia por mezclarse la política con la religión del momento, y esa mezcla terminó en malos términos, no favoreciendo a la verdad por sobre todas las cosas, sino creando una mezcla de situaciones que generaron más confusión que claridad, que contuvieron más situaciones de estrés y de conflicto que de paz y armonía y seguridad. Dijimos que la reforma era parte del crecimiento en este tiempo, y puntualmente la reforma es necesaria cuando limitan el crecimiento. Cuando en nuestra vida estamos limitados en el crecimiento, es necesaria la reforma. La reforma es necesaria cuando la funcionalidad queda obsoleta. Es necesaria cuando se pierde la efectividad. Es necesaria para mantenernos enfocados. Es necesaria cuando se pierde el objetivo. Y dijimos que la reforma no es una actividad, es un proceso. Diga, proceso. Y hablamos de edificar, vamos ya hablando todo marzo de lo que significa edificar el cuerpo de Cristo, o sea, edificarnos a nosotros mismos, y que cada uno también es responsable del aporte que hace al cuerpo de Cristo. Si es que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que saber que tenemos la responsabilidad de edificar conforme a un diseño y a una naturaleza. Todo lo que se expresa bajo un diseño tiene que llevar y portar la naturaleza de Cristo. No podemos edificar conforme a nuestro criterio, voluntad, deseo, conveniencia. No. Se edifica en base al diseño y conforme al ADN, a la genética de la cabeza, o sea, de Cristo. Dijimos también que una vez que somos salvos, automáticamente pasamos a ser la iglesia, su cuerpo. La iglesia, que es su cuerpo, dijimos, es suya. Él es el autor, el que la inicia, la sustenta y la completa. Él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Por eso cuando hablamos de edificar, estamos relacionándonos con formación, equipamiento, capacitación, entrenamiento de las personas que componen la iglesia, ¿sí? Es necesario y es vital. La edificación es legal cuando se respeta el diseño original. Entonces, cuando nacemos en la fe, entramos en un proceso de formación por causa del propósito eterno. La iglesia creció y se multiplicó como columna. La iglesia tiene su diseño en Cristo. La iglesia, creció y se multiplicó con líderes como columnas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos? ¿Sí? Que los apóstoles eran considerados como columnas dentro de la iglesia.
O sea que el evangelio del reino necesita hombres y mujeres que sean edificados, equipados, al punto de llegar a ser columnas dentro de la iglesia. No columnas dentro de un edificio, porque el edificio ya tiene las columnas y son de cemento. La iglesia necesita columnas de hombres y mujeres que se vuelvan sólidos, inamovibles, inalterables, que puede venir viento, tormenta, tempestad, lo que sea, y ahí van a estar, firmes. Quiero decir algo, el evangelio creció y se desarrolló con hombres y mujeres que fueron columnas, ¿sí? Que dieron la vida. Entonces, cuando uno vuelve al evangelio y repasa el contenido de la iglesia del primer siglo, uno encuentra que el componente principal de aquellos que formaban parte de la iglesia eran inamovibles. Eran personas radicales en su postura. Estaban dispuestos y estuvieron dispuestos a dar la vida por el evangelio. Lo que nosotros hoy compartimos tan fácilmente sentados con una plataforma, con micrófono, con una pantalla, con calefacción si hubiese frío, ventiladores para... Al principio no fue así. Para que el evangelio se expandiera hubo una persecución. En esa persecución mucha gente sufrió. Mucha gente murió por causa del evangelio. Entonces, nosotros no estamos acá representando una religión. Estamos representando esa iglesia que se formó con esos hombres y mujeres que dieron la vida por el evangelio. Porque en Hechos capítulo 1, verso 8 dice el Señor: ustedes me serán testigos. Y esa palabra testigos, obviamente que es ser testigo, salí de testigo porque estuve presente, porque conocí algo, está bien. Pero también tiene otra connotación que tiene que ver con mártires. Entonces, el evangelio nace y crece bajo el sufrimiento de muchas personas. Por lo tanto, nosotros hoy no podemos menos que honrar la memoria de aquellos que con su sangre y su determinación marcaron la historia e hicieron que el evangelio se diseminara por el mundo entero y que nos llegara hasta el día de hoy, 2000 años después. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Entonces no podemos ser menos que estar a la altura de aquellos hombres y mujeres que lo dieron todo por el evangelio. ¿Sí? La sangre de esos inocentes hoy a nosotros nos tiene que tocar el corazón. Nos tiene que hacer reflexionar. Por eso nosotros no somos partícipes de una religión o participantes de una religión. Somos la iglesia. ¿Se entiende, por favor? Entonces, si somos la iglesia, tenemos que estar a la altura de aquellos que marcaron la historia. Aquellos que por su fe y su entrega hicieron que el evangelio llegara hasta nosotros, porque en cada generación hubieron personas que se jugaron entero por este evangelio. No es jugar al evangélico o a la religión, es ser la iglesia, columna y baluarte de la verdad, que no negocia con nada ni con nadie, que solamente está comprometida con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tiene todo para manifestar el diseño eterno a través de su vida, de su palabra, de sus declaraciones y de su forma de pensar y de creer. Entonces, la edificación resulta legal cuando se respeta el diseño.
La iglesia, dijimos, tiene su diseño en Cristo. Tenemos que aceptarlo y respetar ese diseño y trabajar en pos de Él, sabiendo de que somos colaboradores. No se trata de ser original o innovador, sino de obedecer el diseño. No son programas humanos, sino es el diseño divino. Al hombre siempre le ha gustado agregarle cosas a lo de Dios. ¿Sí? Vamos a ponerle esta cosita acá, vamos a poner este vasito acá. O sea, buscarle la forma de adornar lo que el Señor dijo, blanco, blanco, negro es negro. ¿Sí? Pero siempre el hombre le ha buscado la vuelta para que parezca lo que no es en realidad. Y muchas veces entramos al Evangelio pero por la puerta equivocada. Y a modo de, para ir metiéndonos, la única forma de entrar al Evangelio es por la cruz. ¿Sabían? ¿Sabían? La única forma verdadera, genuina, de entrar a la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, es por medio de la cruz. Diga, la cruz. Nunca Dios instituyó Semana Santa, toda esta historia, toda esta celebración es un invento humano. ¿Sí? Nunca Dios lo estableció como algo que nosotros teníamos que celebrarlo. ¿Sí? Porque si no lo haríamos con todo gusto. Pero no es algo que Dios instituyó. De hecho, que la iglesia primitiva no lo practicó, no lo celebró, porque no era parte del diseño. ¿Se imaginan que la iglesia primitiva comienza con una persecución? Comenzaron llevando el evangelio por todos lados. La consigna era, hagan discípulos a todas las naciones. No había tiempo para ponerse a pensar y a celebrar, porque estaban viviendo una realidad muy fuerte. ¿Sí? Entonces, recién en el año 325, en el concilio de Nicea, se fijó la fecha de la celebración de la Pascua para todo el ámbito católico occidental. O sea, nada que ver con nosotros. Pero la religión evangélica ha tomado cosas también de otras religiones para no quedar menos. Y también hemos hablado y practicado y hecho cosas en Semana Santa, cuando en realidad el propósito es el para qué de todo esto. Pero vamos a avanzar. Porque aunque sea comercial para muchos, aunque sea religioso para otros, nosotros tenemos que valorar lo que sucedió hace 2000 años, cuando el Hijo de Dios tomó el lugar del verdadero sacrificio, el único aceptado por Dios definitivamente. El único válido fue el sacrificio de Cristo. Y como decíamos, hoy gran parte de la humanidad celebra lo que trascendió, esta celebración que ya trascendió culturas, credos y tradiciones. La Pascua significa pasar por alto. Hace memoria al hecho trascendente que vivió el pueblo hebreo saliendo de 430 años de esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Dios levanta a Moisés. ¿Conocen la historia, no? ¿Alguien no la conoce? La tiene que leer. ¿Sí? Moisés es elegido como libertador y es llamado para confrontar al faraón para que deje ir libre al pueblo. Realmente uno muchas veces no tiene la dimensión de lo que realmente fue eso. Que un extranjero apareciera de la noche a la mañana y reclamarle a Faraón que deje libre a un pueblo que tenía bajo su esclavitud 430 años y era el que le hacía la mano de obra, el trabajo fácil, por comida y techo. Era el que hacía el trabajo.
¿Sí? Y de pronto aparece don Moisés, enviado por Dios. Había que tener, había que tener lo que había que tener para estar ahí. Porque ir a confrontar a Faraón en ese momento y en esas circunstancias simplemente le podía costar la muerte, ahí nomás. Sin embargo, Dios tenía un plan, un propósito y un diseño. Moisés confronta al faraón. El faraón no lo deja ir, no deja ir a su pueblo en libertad. Le avisa que van a venir catástrofes, le anticipa lo que vendría. Y vienen 10 plagas fuertísimas que confrontan 10 deidades egipcias. Esas 10 plagas no fueron algo al azar. Fueron confrontar 10 deidades que los egipcios tenían y fueron confrontadas. Y la última, que fue la más fuerte, la muerte de los primogénitos. Y es ahí donde Dios le dice al pueblo y le establece una cláusula. Le dice, vayan, cómanse un cordero en familia, reúnanse, coman el cordero y con la sangre del cordero pinten los dinteles, los marcos de la puerta, porque esta noche el ángel de la muerte va a visitar toda la tierra y donde esté la sangre de ese cordero, la muerte no va a tocar, pero donde no esté, van a sufrir la muerte de todos los primogénitos, tanto sea de hombres como de animales. Obviamente, eso sucedió. Pasa la muerte y golpea a Egipto. Y es ahí recién cuando Faraón le dice, bueno, váyanse, no los quiero ver más, salgan de la tierra urgente. Y ahí se fueron y se llevaron todo y el pueblo sale en libertad. ¿Sí? Ese es lo que nosotros, o por lo cual nosotros entendemos que fue el comienzo de la Pascua. Ahí, ese pasar por alto, esa sangre pintada en los dinteles de la puerta, la muerte pasar por alto. ¿Sí? Y el Señor luego les establece que cuando lleguen a la tierra prometida, le dice, quiero que celebren todos los años, que se acuerden de este hecho y reciten, Dios nos ha librado de los egipcios, nos ha sacado con mano fuerte. ¿Sí? Entonces, era y se estableció para los hebreos esa costumbre de celebrar año tras año, una vez que llegaron a la tierra prometida, que para eso pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas en el medio. Moisés se quedó sin ver la tierra prometida y tantas cosas, ¿no? Que cuando vimos la película ahora, la nueva, es impresionante ver todo lo que realmente tuvieron que pasar y las dimensiones. Hoy que está filmado con una tecnología más real, ¡wow! Uno lo ve y dice, pasaron por el Mar Rojo en seco. Claro, para nosotros no queremos cruzar un charco acá. Sí. Y entrar a un mar que si bien estaba seco, en los costados estaban el agua que parecían murallas y había que pasar. Había que creer que Dios los iba a guardar. Bueno, tantas cosas. Vean la película que está buena. Recién después de este hecho de la muerte de los primogénitos, salieron al desierto en pos de la tierra prometida, porque la Pascua también representa la liberación de la esclavitud. Para nosotros, Egipto también representa el sistema. Egipto era el sistema gobernante de aquel momento y todo el pueblo estaba bajo esclavitud. Ese sistema antidios que nos mantenía esclavizados antes de llegar a Cristo. Pero el sacrificio perfecto, lo que sucedió hace 2000 años en la Pascua, fue la muerte, crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor, del Hijo de Dios.
Solo el sacrificio perfecto pagaba la deuda de la rebelión del ser humano desde el principio. Entonces, para la iglesia del primer siglo no era una celebración anual, no era y no estaban obligados a recordar, porque en la gracia ya no hacía falta. Sí, porque ahora ya tenían el verdadero sacrificio, Cristo. Ahora tenían la realidad eterna, Cristo. Ya no era sombra y figura, ya no fue el maná en el desierto, ni el agua de la roca, ni el cordero que comieron allí en la primer Pascua y con la sangre pintaron los dinteles. No, ahora fue Cristo y con su sangre en la cruz del Calvario nos limpió de todos nuestros pecados una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la iglesia primitiva, fíjate lo que decían, que nosotros lo compartimos muchas veces cuando compartimos el pan y la copa. Decimos, así pues, 1 Corintios 11, 26, dice, así pues, diga todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez, diga cada vez. ¿Cuántas veces comían pan ellos? Todos los días. Entonces, ¿cuántas veces compartían el vino? Todos los días. Todas las veces, dice, la muerte del Señor anunciáis. O sea, la muerte del Señor estaba presente en sus vidas todos los días. Diga todos los días. Pero no de una manera triste, no de una manera de melancolía, de angustia, de pesar por la muerte de Jesús. No. Ellos recordaban a modo de celebración, porque esa muerte a ellos le había provocado la salvación eterna. Amén o no amén. Entonces, ellos la recordaban permanentemente. Ya no es una Semana Santa, ahora es una vida santa. Ya no es una semana, ¿sí? Todos los días necesitamos estar conectados con Dios. Por eso ellos, al participar de la copa y el pan, siempre se recordaban lo que Jesús le había enseñado la última noche, que tomó el pan y la copa y dijo, coman, este es mi cuerpo, beban, que esta es mi sangre. O sea, ellos permanentemente recordaban, conmemoraban, anunciaban la muerte del Señor todos los días cuando comían y cuando tomaban. ¿Se entiende? Entonces, la muerte del Señor, ¿por qué era presente? Porque no se debería de olvidar que por esa muerte hoy nosotros disfrutamos de una verdadera libertad que nadie jamás puede dar al hombre. La libertad que el ser humano puede vivir y expresar hoy en Cristo no la puede comprar con dinero, no se compra con una posición económica, ni con fama, ni con poder. No hay nada que pueda comprar la paz verdadera que tiene que ver con la salvación eterna que el Señor le otorga a todos aquellos que creen. Pero vamos a leer un poquitito en Mateo 26, 1 dice, cuando hubo acabado Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. No fue cualquier fecha, no fue cualquier lugar, se respetó un diseño. Justo ellos estaban conmemorando la Pascua, qué casualidad. La Pascua que había sido de alguna manera la introducción o la acción profética en la eternidad de lo que iba a ser Cristo. ¿Sí? En el plano eterno, digo, lo que sucedió allá en Egipto, luego sería la manifestación verdadera. Ya no era un cordero, un animal, sino que era el Hijo de Dios tomando esa posición y siendo sacrificado, crucificado por todos nosotros. La Pascua era el momento y el lugar apropiado para el cumplimiento perfecto de ese diseño. No fue sencillo. Nos narra la historia, el dolor y el horror
que representó la cruz para Cristo, siendo inocente, sin mancha, sin pecado, sin haber hecho nada malo, murió en la cruz como el peor de los criminales. Pero aún Jesús no estaba enfocado en lo que iba a pasar, sino ya se preparaba para lo que vendría después. Fíjate lo que dice un poco más adelante Mateo 26:31, que dice: entonces Jesús le dijo: todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero fíjate lo que dice el verso 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, ya estaba hablándoles acerca de lo que iba a suceder cuando Él resucitara y todavía no había ido a la cruz. O sea, la cruz era el trámite que había que hacer sí o sí, pero que no era algo que lo iba a detener, sino que era algo que lo iba a impulsar y a manifestar, donde se quebraba la maldición del pecado para todos aquellos que creían. Más allá de lo que representaba ir a la cruz, Jesús hablaba con total normalidad y proyectándose hacia adelante lo que sucedería después, que se iba a presentar a sus discípulos. Y podemos verlos en diferentes evangelios cuando Jesús se les presentó después de haber resucitado a varios de sus discípulos, en diferentes lugares y en diferentes connotaciones. ¿Sí? Pero en Hechos 1 hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, lo hemos compartido ya en varias oportunidades, pero no deja de llamarme la atención porque no es de lo que se habla tanto y es algo muy importante. Hechos capítulo 1, verso 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús hizo, que Jesús comenzó a hacer, y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Interesante que Jesús, después de haber resucitado, invirtió 40 días reuniéndose con sus discípulos para hablar acerca del reino de Dios. O sea, a lo que Jesús le dedicó la mayor importancia fue de lo que menos se habla. ¿Sí? Cuando hablamos del reino de Dios muchas veces no sabemos bien qué significa, porque no alcanzamos a entender esa dimensión. Porque Jesús dijo, cuando vino a la tierra, dijo, cuando empezó a caminar y a promocionar su ministerio, dijo: el reino de los cielos ha llegado. O sea, estaba hablando que dentro de esa realidad y ese contexto que estaban viviendo, había otra realidad paralela que significaba el reino de Dios. Un ámbito espiritual donde la iglesia se iba a tener que desarrollar y desenvolver. Y de hecho que en el primer siglo fue así, porque lo llenaron todo del evangelio hasta las más altas autoridades con las cuales se podía encontrar. El apóstol Pablo hizo discípulos aún dentro de la casa de Faraón, dentro de la casa de los capos, sí, del momento, porque el evangelio comenzó a tener una penetración en toda la sociedad, porque todos los que estaban comprometidos con el reino de Dios, con la causa del evangelio, no eran participantes de una religión, sino que portaban una vida, y esa vida la transmitieron hasta el rincón más profundo de toda la sociedad. Digo, qué maravilloso fue eso.
Y qué maravilloso saber que Jesús, después de resucitar, no les enseñó acerca de cómo hacer milagros, a ver cómo hacemos milagros en 3 cuotas o en 3 pasos, a ver cómo multiplicamos los panes y los peces, a ver cómo caminamos por el agua. No. 40 días les habló acerca del reino de Dios. Y le dijo, no se vayan, esperen la promesa que era el Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos. Y solamente con esa experiencia de portar el Espíritu Santo, ellos recién iban a poder manifestar aquello que Dios les había encargado. Y para lo cual los había entrenado. Diga, entrenado. 40 días hablando del reino, lo que habrá sido. No dice la información, no dice de qué habló, solamente que habló del reino. Pero hay muchos códigos en la palabra que nosotros podemos comenzar a profundizar para entender lo que significa ese evangelio. El evangelio del reino. Pero vamos a ir al comienzo del evangelio, vamos a ir un poquitito al inicio de todo esto. Una vez una persona andaba por Centroamérica y de pronto pasa por un centro de... No un centro, sino varios locales de artesanías. Visitando esos lugares de artesanía encuentra un cartel que decía cruces de ofertas. Diga, cruces de oferta. Claro, el vendedor estaba promocionando unas cruces que había hecho de forma artesanal, ¿sí? Para venderlas a un bajo precio, las había puesto de oferta. Pero obviamente todo eso llevó y lleva a una reflexión importante, ¿sí? Que tiene que ver puntualmente con esto, ¿no? Con el evangelio de oferta. El evangelio sin pasar por la cruz, ¿sí? Y es ahí donde nosotros encontramos situaciones sumamente interesantes para reflexionar. ¿Cuántas veces queremos una cruz en oferta, una cruz barata, una cruz al cual nosotros le podamos acomodar el precio, que nosotros podamos ofrecer o dar una oferta económica por esa cruz? Muchas veces queremos de forma fácil solucionar todos los problemas que se nos presentan en la vida y se nos olvida que el símbolo del evangelio de Cristo es la cruz. Una cruz que pide la muerte del yo. Esa cruz, que es el inicio del evangelio, nos habla de que tenemos que morir para poder vivir. ¿Chino básico? ¿O se entiende? No es que tenemos que morir literalmente. ¿A qué tenemos que morir? Al yo, al egoísmo, ¿sí? A nuestra forma de vida. Porque nosotros venimos al evangelio, y es una risa, venimos al evangelio buscando una solución, una salida. Pero no queremos que nos modifique nuestro estilo de vida. Yo quiero seguir haciendo lo mío. Entonces, ¿cómo es esto? Es como que yo vaya ¿cómo es? Al nutricionista. Que yo vaya al nutricionista y él me dé un listado de cosas que tengo que hacer y yo, no. Eso no me lo modifiqué porque yo quiero seguir haciendo lo mío. Entonces, ¿qué diría este hombre? ¿A qué viniste? Si querés hacer tu vida, hacela, no hay ningún problema. El tema es que nosotros venimos al evangelio y pensamos que el evangelio, nosotros venimos al evangelio para que Dios me solucione la vida. Y es el error más grande. No es que no vamos a encontrar soluciones ni que no vamos a encontrar salidas. Pero no es esa la causa o no es ese el motivo por el cual yo ingreso al cuerpo de Cristo o conocer a Dios. Por eso digo, muchas veces queremos una forma fácil
de solucionar problemas, de prosperar en la vida. Y se nos olvida que el Evangelio tiene que ver con una cruz. Muchas veces queremos una escalera, un ascensor para progresar en la vida, cómodo, rápido y sin ningún esfuerzo. Muchas veces se quiere un evangelio sin compromiso, sin entrega incondicional, sin renuncia al pecado, sin morir al yo. Esa no es la verdadera realidad. Muchos usan la cruz como un amuleto supersticioso. La cruz y el evangelio representan una forma mística de protección de malas ondas o de malas energías. Conocido gente evangélica dormir con la Biblia abierta en el Salmo 91 para que me proteja. Mística. Diga mística. Cosas raras. Por eso digo, hemos tenido una mezcla. Cosas totalmente irrisorias que no tienen nada que ver. Ahora, hay quienes promulgan o promocionan este tipo de evangelio. Onda de amor y paz. El evangelio de la prosperidad, el evangelio donde todo te va a ir bien, donde vas a ser próspero, vas a conquistar el mundo, tu familia, los hijos, todo va a ser la familia Ingalls. ¿Vas a vivir en Beverly Hills? No, esa no es la realidad. O sea, ese evangelio ha sido perjudicial. Una presentación de ese evangelio es una muestra falsificada y humanista y nada tiene que ver con la realidad de su reino. El verdadero evangelio de la cruz de Cristo solo podrá comprenderse a plenitud si nosotros valoramos la grandeza de quién y qué fue hecho en esa cruz, porque el sacrificio perfecto fue del Hijo de Dios y fue parte de un plan eterno que Él ya tenía preparado para nosotros. Por eso entender el valor de la cruz es saber los efectos, aspectos legales que allí se sucedieron y los beneficios reales que se desprendieron de esa cruz. Y que solo podrán ser disfrutados de los hijos redimidos por esa sangre, entendidos del valor de la cruz. Diga entendidos. La cruz manifiesta dos roles fundamentales o dos aspectos fundamentales. El primero fue para con Dios. El hombre en el huerto del Edén falló, le dio la espalda a Dios, se rebeló, desobedeció, eligió darle la espalda a Dios y a su palabra, su consejo. Decía entonces que la cruz fue el único medio donde se reivindica la justicia y la santidad de Dios. Lo que el pecado había hecho en contra del carácter de Dios, en ofensa, en transgresión, en rebelión, no existía ni existió ofrenda o sacrificio u obra humana que pudiese complacer lo que Dios demandaba. Solamente en el sacrificio de Cristo, solamente en ese sacrificio, Dios encuentra plena complacencia y satisfacción. Pero también en el Hijo Dios encontró la reconciliación. Diga reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Diga, nos reconcilió. Ese acto perfecto nos reconcilia con Dios. Diga, reconcilió consigo mismo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y esto qué? En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, Dios tuvo que reconciliarse con el mundo. Y el único sacrificio válido, perfecto, fue el de Cristo.
Por eso en la cruz Él encuentra la satisfacción de su justicia. La demanda de Dios era justicia sobre aquel que había pecado. Por eso dice la palabra en Romanos 3:23, que todos aquellos que pecaron quedaron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, según la genética humana en Adán, todos pecamos. De hecho, que todos nacemos bajo un diseño pecaminoso. Pero el Señor, a través de Cristo, cuando nosotros aceptamos a Jesús, ese sacrificio nos limpia y nos hace aceptos, porque ya fuimos reconciliados hace 2000 años en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea, Él dijo lo siguiente: yo los perdoné, acepté el sacrificio de Cristo, perdoné la transgresión de todos los hombres. Ahora ustedes deben convertirse en personas que lleven la reconciliación a todos los hombres en la sociedad. Tenemos un encargo, diga un encargo. Ese sacrificio nos dejó a nosotros un encargo de llevar adelante el ministerio, el trabajo de reconciliar todas las cosas con Dios. Diga todas las cosas. Ahora, ¿quién tiene esa responsabilidad? ¿Quién? La iglesia. Que entiende el para qué. ¿Sí? Entiende el para qué. Cristo estaba reconciliando al mundo en Cristo. ¡Wow! Dios estaba, reconciliando al mundo consigo mismo a través del sacrificio de Cristo. Y segundo, en la cruz se encuentra el sacrificio expiatorio que hace posible que el hombre sea salvado, para de esta manera ser recuperado para el propósito eterno por el cual Dios lo creó desde el principio. Fuimos salvos para recuperarnos y introducirnos en el propósito eterno. Diga propósito eterno. No es que solamente fuimos libres del pecado, fuimos libres del infierno y todo lo demás, que eso a futuro. Fuimos salvos de vivir una vida sin propósito. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención, porque cuando hablamos de edificación y de una vida sin propósito, que una fue edificada sobre la tierra y la otra sobre la roca, y vino la tormenta y dio con ímpetu, y la casa que estaba sobre la roca quedó firme, pero la casa que estaba sobre la tierra desapareció, y dice que grande fue su ruina. Entonces la clave es, si yo vivo una vida sin propósito, estoy edificando en vano. Y todo lo que haga, o sea, qué lamentable sería, amados, vivir toda una vida fuera del propósito eterno y no entenderlo y querer reaccionar un día antes del entierro. Porque nosotros pensamos que vamos a vivir 200 años. Entonces decimos, no, mañana, algún día, más adelante. No. Dios por medio de Cristo, o sea, si yo no valoro la cruz, amados, no puedo entender la dimensión de lo que se logró en la cruz y para qué se logró eso. Por eso digo, el Señor en ese sacrificio perfecto, expiatorio, hizo posible que el hombre se salvase y que fuese recuperado, porque la palabra dice que Él nos creó y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Para Él. Nos eligió para Él. Ahora, nosotros nacimos por diferentes razones, estuvimos lejos de la palabra de Dios. Ahora, dice el Evangelio, si hoy escuchas su voz,
No endurezcas el corazón como mi pueblo endureció el corazón cuando estaba en Egipto, cuando salieron al desierto, porque no me escucharon y desobedecieron. Y todos aquellos que salieron y que estuvieron 430 años esclavos, murieron en el desierto. No pudieron ver la tierra prometida que Dios les había dado, porque fueron rebeldes. Y Dios tuvo que sacar esa generación y levantar de ellos una generación de 20 años para abajo que no habían pasado por todo la crisis de la esclavitud, y con ellos entrar a la tierra prometida y conquistarla. Ahora digo, si fuimos salvos por el propósito y para el propósito, lo menos que podemos hacer es ocuparnos en ese propósito. Diga, ocuparnos. El efecto de la cruz en el hombre es que el sacrificio en el cual hay redención es que el precio por el cual se cumple el rescate y el medio por el cual es salvado para entrar al reino de Dios. O sea, fue el precio justo. Tu vida y la mía tenían un precio imposible de pagar, por cuanto todos habíamos desobedecido a Dios. Nacimos de la simiente de Adán, y de esa simiente éramos todos pecadores. Todos estábamos bajo maldición. Ahora, hace 2000 años eso quedó resuelto. ¿Qué nos impide a nosotros llegar a Cristo? Es reconocerlo como Señor y Salvador. Es reconocer el sacrificio. Es valorar que la cruz fue el hecho más trascendente e importante para nosotros, porque el sacrificio de uno trajo salvación para todos. En esto radica la importancia para que los que son salvos sean instruidos y entendidos de lo que significa el valor de la cruz. La prioridad y fundamento de la predicación del Evangelio es la cruz de Cristo. Amados, la cruz es la carta de presentación del Evangelio. Fuera de la cruz no hay Evangelio. ¿Y la cruz qué representa? Un sacrificio. La cruz que representa muerte. Claro, pero nadie habla de un evangelio de sacrificio y de muerte y de entrega y de renuncia, porque es antipopular. Es preferible predicar un evangelio liviano, sin compromiso, sin renuncia, sin entrega, sin dolor, que todo va a estar bien, amados, pero esa no es la realidad. ¿Cuántos pasamos por situaciones de dolor en la vida? Por más que éramos creyentes. ¿Han pasado por situaciones de dolor? Aunque eran creyentes. No estamos exentos. El ser humano no está exento de eso. Pero necesitamos saber, amados, que cuando yo reconozco y valoro la cruz, significa que el sacrificio más importante ya fue logrado en la cruz. Que lo que me corresponde a mí hoy es nada comparado con eso. La renuncia al yo, al egoísmo, a lo mío. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 2:1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes, a vosotros, para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjate el apóstol Pablo con la delicadeza y el conocimiento. Dice, no me propuse otra cosa. Cuando yo llegué a ustedes, no me propuse hablarles con palabras elocuentes y decirles grandezas. No. Mostrarles a Cristo y a este crucificado. Para que entiendan
que el Evangelio es por la cruz, donde hay muerte al yo, pero vivimos para Cristo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque cuando Cristo vive en nosotros, la victoria está asegurada. Los beneficios están asegurados. Y aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo y Él me hará pasar por todo en victoria. Dios no promete librarnos de cosas que nos van a suceder. Por eso cuando nosotros sacamos promesas que pertenecen a otros pactos, cometemos errores. Porque decimos, ninguna plaga tocará mi morada. Todos se van a enfermar menos yo. Y el primero que se enferma es el viejo. Claro. Porque el apóstol Pablo dice en el nuevo pacto, ¿quién enferma y yo no enfermo? De hecho que él padecía una enfermedad y dice, 3 veces le pedí a Dios y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo no te llamé para que vivas una vida honda de amor y paz. No vas a predicar el Evangelio cuando estés bien, cuando no te duele nada, cuando tengas plata, cuando reboses de salud. No. El Evangelio se predica a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa que no pasa por mi condición personal, sino por la asignación que tenemos como hijos de Dios y como iglesia de predicar el Evangelio del reino, pase lo que pase y sea lo que sea, en todo tiempo, lugar y circunstancia. Si le vas a aplaudir al Señor, dale con fuerza. El inicio, la puerta de ingreso a la salvación pasa por reconocer, aceptar, valorar, honrar lo que sucedió en la cruz. Predicar a Cristo y a este crucificado era y fue la prioridad de la iglesia del primer siglo. Hay alguien que murió por tu vida. Alguien que murió y pagó el precio por tu vida y por la mía. No podemos apagar, disminuir, desvalorizar, devaluar lo que sucedió en la cruz, porque ese fue el comienzo más importante. Cuando nosotros rebajamos el Evangelio y queremos vender otra realidad para que le caigamos bien a todos los oyentes y pasémosla bien y hagamos eventos donde nos sintamos bien y nos podamos divertir y disfrutar, porque demasiada ya la vida es dura. No, amado. El Evangelio viene para traernos paz, primeramente salvación, para conectarnos con el propósito. Segundo, paz. Y tercero, libertad. Diga libertad. Esa libertad que nadie, jamás, nadie podrá experimentar fuera de Cristo. Estar fuera de la cárcel no significa que somos libres. En varios momentos y con varios oyentes, el apóstol Pablo tuvo que confrontar, porque en Galacia querían añadirle, volver a aplicar los conceptos de la ley. Entonces estaban disminuyendo, desvalorizando, devaluando el sacrificio de la cruz. Los hebreos, más adelante en el libro de Hebreos, también el autor tiene que exhortar, porque quieren volver a las sombras y figuras. O sea, amados, permanentemente el Evangelio está siendo confrontado para que sea disminuido, desvalorizado, devaluado. Pero nosotros tenemos que ser sabios
Y no comprar un evangelio facilista, sino el evangelio verdadero, el evangelio que tiene que ver con ese inicio de la cruz. En varias oportunidades querían retroceder y el apóstol tenía que insistir a que se mantengan firmes sin fluctuar en lo que habían creído. Cuando desvalorizamos la cruz, deja de tener la supremacía que Dios le dio a esa cruz. Primera de Corintios 15:1 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. El apóstol Pablo era claro, de frente mar, no andaba con vueltas. Si ustedes creen, van a permanecer firmes, y si no permanecen firmes y no creen a la palabra y no se aferran a la palabra que les prediqué, habrán creído en vano. Ahora yo pregunto, amados, ¿es lógico, es conveniente, es sabio, es prudente creer en vano? Pregunto. Porque no es creer como yo quiero, creer a la manera de Dios. Por eso la iglesia era la que llevaba adelante ese evangelio del reino. Y estaban comprometidos. Los que habían creído se aferraron a la palabra. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de término o de tiempo, se me apareció también a mí. ¡Wow! Dios se dio a conocer. Dios se reveló a su pueblo, a su gente, a sus discípulos, a quienes había capacitado, a quienes había instruido. Ahora, si no permanecen en ese evangelio, habrán creído en vano. Por eso el pago del precio fue único, total, suficiente y efectivo. La deuda del pecado que nosotros portábamos fue saldada. Antes éramos un alma viviente, ahora somos un espíritu vivificado. Porque dice que Adán era alma viviente, pero Cristo fue un espíritu vivificado. En Cristo tenemos el espíritu vivificado. Ahora, fíjate lo que dice Hebreos 6, 3 en adelante. Así que si Dios quiere, avanzaremos a un mayor entendimiento. Amén. Interesante. El verso 3 dice, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor, repítelo conmigo, mayor entendimiento. Dígalo otra vez, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible, escucha bien, es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse lo que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y luego se alejan de Dios. ¿Escuchá? Es imposible que esas personas vuelvan a arrepentirse, porque al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Muchas veces consideramos que el hecho de renunciar o de retroceder es algo que no tiene demasiada importancia.
La Biblia no lo toma así. Quienes un día conocieron a Dios, disfrutaron del Espíritu Santo, disfrutaron de lo bueno de Dios, pero abandonan. Wow. Esta versión dice: es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Aunque yo creo que también que la gracia de Dios sigue estando vigente y que más allá de lo lejos que podamos estar, Dios siempre nos va a dar una oportunidad. Pero tenemos que manifestar un arrepentimiento genuino. Dice, porque ellos mismos vuelven otra vez a clavarlo en la cruz y a exponerlo a la vergüenza pública. Amados, el negocio del reino de Dios, el negocio de Cristo, de Dios, del reino, es algo que nosotros lo tenemos que tomar con mucha seriedad. Abandonar una congregación, pero nunca abandonar a Dios. Muchas veces pensamos que todo está circunscripto a este medio, a estas cuatro paredes. No, no. No es abandonar una actividad, es Cristo. Estamos hablando del reino, estamos hablando de la iglesia, no de una situación que tiene que ver con una congregación. Es que nosotros metemos todo en la misma bolsa y mezclamos lo que es congregación y lo que es iglesia. Nosotros nos congregamos en su nombre para ser entrenados por la palabra, que fue lo que los apóstoles hacían, se congregaban y capacitaban, entrenaban para que hicieran la tarea, diga, para hacer la tarea. Por eso en la iglesia no hay espectadores. Amados, lo peor que me puede ocurrir a mí, ser espectador. Una vez que conocí el Evangelio, yo no puedo quedarme inmóvil. No puedo pasar desapercibido. No puedo. Diga, no puedo. Fíjate, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro cristocéntrico, muy fuerte. Pero fíjate lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que han crecido, los que han madurado, saben elegir lo bueno y lo malo. Todo me conviene, pero no todo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por nada. Puedo hacer lo que quiero, pero decido hacer la voluntad de Dios. Eso es tener madurez. Tengo libertad para hacer cualquier cosa, pero determino renunciar a mis gustos personales para hacer lo que le agrada a Dios. Porque muchas veces pensamos que el Evangelio está para el beneficio personal, para cumplir mis sueños, para cumplir mis metas, porque tengo metas en la vida y tengo sueños y quiero llegar a eso y que Dios me ayude. Ayúdame, Señor, a tener. Y Dios dice, no, no, papá, yo no soy tu sirviente. Yo te salvé. Yo te compré. Sos mío. Ahora,
La grandeza de Dios es tan importante que Él nos compra y nos deja libres. Nos compra porque estábamos esclavos de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, pero nos deja libres para que nosotros determinemos y elijamos dónde queremos estar, qué es lo que quiero hacer. Diga, después de tantos años, debiendo ya ser maestros, ay, ay, ay. Diga amén o ay, ay, ay. Por eso el apóstol Pablo permanentemente incitaba, enseñaba, exhortaba. No aflojen, no bajen los brazos, no se rindan, no dejen de crecer, avancen, no se dejen desviar, presten atención a los que han escuchado, a los que han oído. Y vamos a terminar. Tengo varios todavía, pero vamos a terminar. Voy a leer dos párrafos, dos textos. Hebreos 8:1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, Cristo, aquel que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en el santuario, que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiese sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. El primer pacto no fue perfecto, tuvo que realizarse el segundo pacto en Cristo. Hebreos 9:23. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Diga, en favor nuestro. O sea que cuando Cristo murió, se presentó ante Dios, diga, a favor nuestro. Por eso consiguió el perdón. Dice, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque eso es lo que pasaba en la antigüedad. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como estaba establecido que los seres humanos
mueran una sola vez y después el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Diga, Cristo volverá. ¿Cuántos esperan su venida? Él volverá a buscar a su iglesia. ¿Sí? Tenemos que estar expectantes y tenemos que estar comprometidos haciendo la tarea. Que mientras Él no venga, nos encuentre haciendo la tarea de reconciliar todas las cosas con Él. Leo lo último y termino. Por eso dije, Hebreos 10:7, por eso dije, aquí me tienes, como está escrito de mí en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿De quién habla? Cristo. He venido a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofreciesen. Luego añadió, he aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quito lo primero para establecer lo segundo. Quito el primer pacto que ya quedó obsoleto, anulado, y establezco el segundo pacto. Y en virtud a esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Diga, una vez y para siempre. En Él fuimos justificados, en Él fuimos santificados, en Él fuimos perdonados, en Él fuimos reconciliados. Ahora yo pregunto, ¿para qué? Para estar activo en el propósito por el cual Dios te hizo nacer. Amados, honrar la cruz significa estar haciendo aquello por lo cual Dios te permitió nacer y me permitió nacer. Fuera de ese propósito, amados, en la vida no hay nada. No hay nada. Personas que han invertido su vida, que lograron fama, poder, riqueza y un montón de cosas, terminan diciendo, ¿y para qué hice todo esto? No le encuentran sentido a la vida, aunque tengan y hayan logrado aparentemente todo. Si no honramos la cruz y valoramos ese sacrificio, podemos tener muchas Semanas Santas, pero jamás entrar en el propósito eterno. Jamás entender y valorar el sacrificio perfecto de esa cruz. Que hubo alguien que pagó un precio santo, inocente, por mí, lleno de errores y pecados. Él me salvó una vez y para siempre. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto valoras la cruz? ¿Cuánto valor le diste o le das a la cruz de Cristo? No es un tema congregacional, no es un tema de personas. ¿Cuánto reconocemos, valoramos y entendemos lo que sucedió en esa cruz? ¿Y cuánto beneficio me otorga el haber creído en el Cristo que padeció en esa cruz y en su sangre que me limpió para siempre? La clave es permanecer. Diga permanecer. Una vez que gustamos del Espíritu Santo, del Evangelio, de la gracia, amados, no podemos despreciarlo.
estar inactivos, estar indiferentes, teniendo la mente cauterizada o sentimientos apagados. No nos sirve. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cuántos años más vamos a estar así? Me recuerda a la mujer que se acerca a Jesús, una mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos y nada había conseguido. 12 años. 12 años sufriendo, padeciendo, gastando en médicos y nadie le había dado solución. Pero de pronto escucha que Jesús está pasando por ahí. Esa mujer que 12 años había estado padeciendo día a día, 12 años. Para aquellos que sufren 12 años es interminable. Una hora de sufrimiento es interminable. Un día, un año, ¿cuánto representan 12 años de dolor? Pero ella reconoce una oportunidad que Jesús está pasando. Y aunque estaba rodeado, aunque una multitud lo rodeaba, ella dijo, si al menos lograse tocar el borde de su manto, si yo logro tocar ese borde voy a ser sana. En ella hubo una determinación de fe. Ella creyó, nadie le predicó. Ella dijo, si yo toco el borde de ese manto, voy a estar sana. ¿Qué sucedió? Que aunque una multitud rodeaba a Jesús, esta mujer se metió en el medio y logró tocar el borde de su manto. Y de pronto Jesús se detiene. Dice, ¿quién me tocó? Y dice, maestro, todos te rodeamos y te tocamos. No. Alguien me tocó de una manera especial. Alguien me tocó con determinación, con propósito, con entendimiento, con fe. Porque virtud, poder salió de mí. Wow. Esa mujer dijo, yo, Señor. Y Jesús le dijo, grande es tu fe. Tu fe te ha salvado. Dice que al instante se le fue el flujo de sangre y quedó libre, quedó sana. Personas que hemos conocido y en el borde de su vida, ya en los últimos momentos de su vida, lamentándose de no haber podido funcionar en el propósito, no haber cumplido el propósito. Amados, hoy es la oportunidad. Si escuchas la voz de Dios hoy, no dudes, no endurezcas tu corazón. El que se enoja con Dios pierde. El que se arrepiente y lo busca de corazón puede hallar el oportuno socorro. Hoy es el día de que vuelvas a recuperar esa pasión por la cruz, esa honra, ese conocimiento, ese entendimiento por esa cruz maravillosa, que aunque para el Hijo de Dios
representó dolor, sufrimiento, burla, escarnio, golpes, maldiciones. Todo fue por causa de un propósito: salvarte y meterte y meternos en el propósito eterno.